Frente a las costas levantinas de la península ibérica, en pleno Mediterráneo y como avanzadilla de las Islas Baleares, lucen al sol las antiguas casas payesas. Vistas de lejos, producen el efecto de grandes palomas blancas esparcidas por las llanuras y las montañas eternamente verdes. Probablemente hubo algún otro antes, pero fue el archiduque austríaco Ludwig Salvador de Habsburgo quien escribió por primera vez sobre las casas campesinas ibicencas. Pocos años después, José María Cuadrado fue el primero de muchos en atribuir una herencia oriental a estas típicas casas, paralelamente a las declaraciones del archiduque que encontró similitudes con viviendas bereberes y del sur de Italia. A partir de los años 30, las casas payesas empezaron a ser fuente de inspiración para muchos vanguardistas, ya que carecían de influencias de estilos artísticos y arquitectónicos de esa época. A causa de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, el desarrollo de ese movimiento arquitectónico quedó abortado. Sucesivamente, con el boom turístico, la isla fue sujeta a un cambio radical en todos los sentidos. Las casas campesinas dejaron de ser un atractivo turístico por su condición de propiedad privada, y muchas de ellas cambiaron de aspecto al ser remozadas con materiales y técnicas que daban como resultado formas y acabados diferentes. Hubo un gran problema sobre los orígenes de las casas payesas. Los historiadores, demasiado ocupados con la gran historia, se olvidaron analizar y estudiar la vida de los campesinos ibicencos. Pero últimamente son siempre más los estudios realizados sobre las hipótesis del origen de estas casas. La teoría más reconocida es la que remonta a culturas semitas, como fenicios y cartagineses, y que se habría mantenido reproducida por los campesinos de la isla. También en la Biblia se habla sobre el sistema de medida de los fenicios, siendo este el mismo que en las casas del campo ibicenco. La vara de medida que usó el ángel del libro Ezequiel para construir la Nueva Jerusalén era de 6 cubitos, la medida exacta de ancho de los tradicionales dormitorios ibicencos, por no mencionar el Palacio de Salomón en Megido, que tiene el mismo plano que los pisos de las casas payesas. Si en la antropología cultural se habla de cómo las varias culturas cambian a lo largo del tiempo por diferentes razones, lo mismo podríamos afirmar de estas viviendas. Se ha pasado de entender la casa como el conjunto inextricable formado por la familia que la habita a concebir la casa como un inmueble de función únicamente residencial, ajena de la actividad productiva respecto a sus antepasados. Pero gracias a fuentes documentales se puede asegurar que muchas de ellas existían ya en el siglo XVII. Las casas ibicencas se caracterizan por sus terrados planos, las pocas aberturas limitadas a ventanucos en las plantas bajas, la puerta principal de la casa de doble hoja de madera con soportal de arcos o de armadura de madera. La puerta daba a una amplia sala llamada porcho, en la que se realizaban reuniones y conectaba al exterior con los ámbitos privados. Antiguamente, este era el espacio intermedio entre el interior y el campo, y también tenía la función de seguridad para los animales. Sucesivamente, las casas payesas empezaron a encerrar este espacio libre y a transformarlo en un patio. Progresivamente, la tendencia era consolidar el cobertizo de ramas para proteger la puerta de la luz del sol, convirtiéndolo en una estructura fija porticada. De aquí nace la palabra porcho, y documentos muestran que hasta los siglos XVII y XVIII este era aún un espacio sin cerrar al frente. Otros ámbitos clásicos de las casas payesas eran la cocina, utilizada principalmente en los días que no se podía preparar los alimentos en el exterior, y las casas da geura, o dormitorios, en los que tenían una doble función de almacenamiento de herramientas y despensa de alimentos. Una de las características que más destaca de estas viviendas son los terranos. A causa de las dificultades de transporte de materiales de construcción, optaron por terrados planos de suelo arcilloso.
Estos se formaban sobre el envigado, disponiendo unas tablillas que recibían una capa de plantas marinas, otra capa de tierra de carbonera y por último la arcilla impermeabilizante. El desagüe se aseguraba mediante la misma arcilla a través de caballones que conducían el agua a los canalillos o al terrado y a la cisterna de la casa o al exterior. Fuera de la casa se establecía una jerarquía entre las construcciones auxiliares, almacenes, pájares, molinos de sangre, almazaras, el garaje del carro, gallineros, los corrales para animales de herradura como cerdos, ovejas, cabras, etc. El suelo también recibía diferente uso. El cercado, inmediato a la casa, y otro lateral donde se levantaba una chumbera, y la era, el camino de acceso que comunicaba con la vía más cercana y senderos hacia los campos de cultivo y los campos mismos. La arquitectura ibicenca es una arquitectura que salió del campo. Se sacaron piedras para las paredes, se utilizaban sabina para los techos, se usaban algas de mar secas y tierra para el aislamiento, como hoy en día se utiliza el cemento. Después de esa descripción, querría aportar la entrevista realizada a dos payeses de la isla, Antonio Bonet Costa y su mujer Antonia Mari Mari, que siguen viviendo de la misma manera que sus antepasados, sin agua corriente, sin luz y sin gas, solamente con una chimenea. Yo quería preguntarle, ¿cuánto tiempo hace que usted vive en esta casa? En esta casa, pues no hace muchos años. Hace años que la habíamos hecho, pero hace, no sé, es que unos 17 años. Cuando no teníamos, Espan se pregunta, oye, voy a hablar tú. Esto lo decimos con amigos míos y el sábado y domingo, que no trabajábamos, y decimos... ¿Y cuánto tardó en construir? En hacerla, sí. al final. Yo qué sé, un año y pico. Esto era como dos naves, ¿no? Vale. Hicimos como dos naves para venir aquí los dos. Y es que yo pensaba que no vendríamos a vivir en Sant Bernat. Yo trabajaba en San Antonio muchos años, pero después con el ruido y además que uno se hace viejo y tal, pensé que era mejor venir aquí a pasar la sí. Y en fin, lo hemos reformado, pero no está muy bien. Cuando usted era joven, ¿también vivió en una casa payesa con sus padres? En la casa esta de aquí. Vale. Yo he nacido allí. Vale. José L. también ha nacido allí. Y los otros dos hijos que tengo nacieron en Ibiza. Uno en San Antonio y el otro en Ibiza. ¿Por qué es tan significativo para usted vivir en una casa payesa? Porque es más tranquilo que no en el pueblo, donde hay más. Y si usted pudiera elegir entre vivir en una casa corriente como las demás, o sea, normales, y en una casa payesa, ¿elegiría siempre vivir en una casa payesa? Sí. Es que yo he vivido, bueno, hasta que tenía 34 años, he vivido siempre, he trabajado yo era un payés, sí. Había sembrado trigo y todo, que tenía un terreno por allí, ¿no? Y tenía un carro y un caballo y todo esto, ¿sabes? Y había vivido hasta que vino el turismo y nos pasamos a San Antonio. Era el 60... No sé, tenía 64 más o menos. ¿Y por qué, según usted, la gente ya no sigue la tradición de vivir en una casa payesa? No, hay mucha gente ahora todavía que vive por aquí. Hay la juventud es normal que le gusta más Discotecas, en San Antonio, en Ibiza o donde hay movimiento, ¿no? Diga. ¿Cómo se desarrollaba la jornada viviendo en una casa payesa? Era muy diferente, ¿no? Porque en verano era muy pesado. El trabajo cuando sembrábamos se tenía que recoger por la mañana porque si no hacía mucha calor, pero después el día que teníamos que hacer el grano, estábamos todo el día en el calor allí sudando. Sembramos trigo y cebada, teníamos un cerdo para
hacer la matanza, teníamos cabras y ovejas y, bueno, siempre vendíamos algo, hacíamos algún durito.